La peor decisión que he tomado en mi vida la tomé cuando me sentía increíble. No estaba triste, no estaba descontrolado, no estaba confundido. Estaba convencido y casi me endeudo por eso. Durante años en el canal se ha hablado de percepción, de espiritualidad, de realidad, y he de decir que cuando más he distorsionado esta realidad ha sido cuando he tenido episodios altos. Ya sabéis que tengo el diagnóstico de bipolaridad y me gustaría empezar a tocar este tipo de temas, dar visibilidad al trastorno, sobre todo a la parte de los episodios altos, que es donde más experiencia he tenido, donde más puedo dar voz a la gente que no se atreve a hablar de estas cosas y donde más puedo desestigmatizar y ayudar al colectivo a dar herramientas. Voy a empezar a hablar de esto aquí en el canal de YouTube y lo haré sin victimismo, sin morbo y sobre todo con estructura. Quiero dejar una frase clave, que es la de que la certeza no es estabilidad. Hay un momento en la vida de muchas personas bipolares, sobre todo las de tipo 1, las que tienden a las subidas, es que empiezas a subir, a sentirte mejor, a tener un autoconcepto muy fuerte, crees en ti, en tus posibilidades, y claro, no debería estar mal esto, ¿no? Sobre todo cuando vienes de episodios más bajos, en los que no te valoras lo suficiente y crees que eres lo peor. Entonces, para muchos bipolares, sentirse bien es símbolo de que lo echo de menos cuando no lo tengo, y cuando lo tengo lo quiero disfrutar al máximo, pero hay que saber distinguir, hay que saber percibirse como estamos y hay que saber, digamos, frenar. Y por eso más tarde hablaremos del protocolo de freno que he creado, pero no quiero ir adelantándome. Vamos por partes. Y sí, la certeza no es estabilidad, porque la certeza a veces viene envenenada. Nos puede confundir, nos puede hacer creer que esta vez sí, que hasta ahora he estado equivocado y ahora tengo pues la certeza, la claridad, la convicción de que, pues como dicen muchos libros sobre bipolaridad, que en estos estados pues discutimos mucho con la gente, porque la gente nos ve, nos percibe como que estamos diferentes y nosotros no queremos darle esa razón. Yo os voy a contar una historia cruda pero verídica y que la viví en mi último episodio alto, digamos, porque fue un episodio bastante duro, sobre todo no para mí, que en esos momentos pues como que lo disfrutas, sino para mi familia, ya que se vio en riesgo la salud, y no solo la salud sino la economía de, en este caso, mi familia, de mi pareja y mía, y un poco más allá de ahí. Voy al grano. Anuncié que tenía mi piso prácticamente comprado, que ya lo tenía, e incluso aquí en YouTube, si escarbáis un poquito, veréis alguna entrevista en la que yo decía que ya tenía mi piso, que lo había traído, que era muy fácil, que si lo crees, lo creas, y todo esto, que ya hablaremos de esa espiritualidad de la bipolaridad de la que alguna vez he hablado. Se lo dije a mi familia, a mis amigos, hablaba como si ya estuviera hecho, ya tenía mi piso, solamente lo había visitado, no tenía ni las arras, ni lo que se dice para la entrada, ni mucho menos, no había hecho los números suficientes, simplemente yo era funcionario y con eso ya era suficiente con un poco de dinerito ya que me pedía un poco prestado por aquí, iba a tener más ingresos. Con el dinero la verdad es que
cuando estamos en episodios altos cometemos locuras, creemos que vamos a traerlo como nuestros proyectos van a lanzarse a lo más alto, vamos a traer todo lo que imaginemos y se queda corta la ley de la atracción, Neville Goddard y todos estos gurús que hablan de este tipo de cosas. Yo sentía claridad, seguridad, confianza total. No tenía cómo pagar la entrada, como digo, y aún así estaba convencido de que todo iba a encajar y que ya estaba hecho. Ya estaba hecho. Aquí, pues, aquí la verdad es que ahora sí que tengo un piso. Es diferente es otro al de ese momento. Fue un año después cuando pude comprarlo y en otras condiciones, bastante más estable y bastante más cabal y equilibrado de lo que estaba cuando intenté comprar ese piso. Menos mal de que casi me endeudo más de lo que se puede endeudar uno, porque ya había pedido dinero a mis padres, a más familiares, incluso tenía una lista interminable de amigos a los que le iba a pedir, como si cuando pides dinero no tuvieras que devolverlo, con esa visión que tenía ya hablaremos de la página web que quería crear o que empecé a crear, en la que metía un montón de servicios, pero bueno, no quiero mezclar episodios, eso da para otro. Yo, pese a la preocupación de mi pareja, de mi familia, de algún amigo que se iban dando cuenta y me preguntaban que cómo me sentía, yo no lo asociaba a la enfermedad, yo lo asociaba a una evolución. Me veía como ese ser que ha trascendido a dicha enfermedad, y me veía como una especie de antena receptora de algo más potente, que se dedicaba a decirle a las personas lo que necesitaban escuchar de corazón a corazón. Y en el tema económico, como os digo, pues un desastre, porque más allá del piso, pues, inversiones fatídicas en criptomonedas, quería invertir en cursos de formación de estos temas. Menos mal que tengo una compañera de vida que va con otro tipo de antena puesta y me protege en estos casos, ¿no? Cuando ha hecho falta. Quiero introducir un concepto que considero clave, que es la trampa de la claridad. Cuando se da esta trampa de la claridad, no pierdes inteligencia, no pierdes capacidad, aumenta la generación de dopamina, disminuyen las dudas y aumenta la sensación de destino, de que estás como que has venido a hacer algo y ese es tu camino a seguir, tu fin, tu propósito y tú estás aquí por ese motivo, ¿no? Por esa razón. En cuanto a la inteligencia, te crees mucho más de lo que te crees normalmente. En cuanto a la capacidad, pues eres capaz de todo lo que se te pase por la cabeza. Es que no tienes límites en plan, bueno, pues no me veo capaz de subir suscriptores en YouTube. No. Tú vas a tener en un mes el triple de suscriptores de los que tienes, porque vas a empezar a subir un contenido de calidad. Cuando yo me había dejado de hacer comedia hacía años y me presenté a un open mic de estos, a una jam de comedia, improvisando, sin preparar nada, y cuando salí del escenario
después de haber actuado, mi mujer se estaba escondiendo y yo, ¿pero cómo te escondes? Pero si lo he petado, esto. Y le enseñaba el vídeo a cómicos famosos que he conocido yo cuando hacía monólogos y tal. Y le enseñaba el vídeo, pasaba el vídeo y le decía, bueno, ¿cómo me ves? A ver, dame algún consejito, pero bueno, como que no me hace casi ni falta, lo estoy petando. Pues así en todo. Me he presentado en actos, manifestaciones de Agenda 2030 y cosas de estas, varias, y hacer discursos que no tenían nada que ver, hablando de energías, de la sociedad, de no sé cuántos. La verdad es que te ves capaz de cualquier cosa. Y en cuanto a la dopamina, pues los neurotransmisores están bastante alterados. Lo que es el cerebro no funciona igual, obviamente. Estamos hablando de salud mental, pero por ejemplo, el tema de los pensamientos van a 1000, ¿vale? Y tú les puedes hacer caso o no hacer caso, y si les haces caso a todos, vamos, estás en todas las batallas posibles. Disminuyen las dudas, sobre todo las dudas en ti, porque como está relacionado con lo de creerte capaz, vas a 1000 por hora, aumenta hasta tu fuerza, todo, o sea, tu energía. Duermes menos, pero a lo mejor durmiendo 3 horas, te despiertas como si hubieras dormido 8 9 10 a tope de power. O sea, a lo mejor te despiertas a las 5 de la mañana, que normal te despiertas a las 7:30, y a las 5 dices, pues, ¿qué hago aquí en la cama ya? Vamos a por el día. Y al principio está bien para uno, por lo menos, porque si puedes sacarle provecho, puedes avanzar en alguna cosa, pero hay que controlarlo, hay que frenarlo. Y yo diría eso, que cuando desaparecen tus dudas, hay que frenar, ¿vale? Y como muchas veces dependemos de nuestras compañeras de vida, compañeros, nuestras familias, amigos, los profesionales, obviamente, tanto los psicólogos como los psiquiatras, pero es que claro, tú vas al psiquiatra y en 10 minutos a lo mejor no se da cuenta de que estás en un episodio alto. Por lo que sea, desvías la atención sin querer, ella está mirando al ordenador y te hace las típicas preguntas, tú respondes lo típico, pero que a lo mejor no estás en un episodio súper alto, pero dentro de una semana ya lo estás. Y cuando has ido a verla estabas en lo más bajito del episodio, pero va increciendo la cosa. Entonces, a mí me ha llegado a pasar de ir a la consulta cada 3 4 meses que vas 10 minutos, y la mujer no se dio cuenta. Y yo, pues tan contento, en el sentido de que, ay, pues me ve bien. Pues si la psiquiatra me ha dicho que yo estoy bien, pues vamos con todo, ¿no? Vamos en equilibrio por la vida. Y por eso, hablando de frenar, de que cuando desaparecen tus dudas, deberíamos frenar. No, cuando desaparecen tus dudas debería, sí, frenar. Os voy a hablar de una herramienta que creo que puede ayudar a mucha gente. Además es gratuita, y quiero mostrarosla, ¿vale? Quiero hablaros de ella. Vamos para allá. La herramienta de lo que os estoy hablando es la del protocolo de freno avanzado que creé, porque después de pagar el precio tantas veces entendí algo: que no necesito menos energía, necesito más estructura. Y creé esta herramienta con la idea de poder hacer una especie de sistema de freno, como su propio nombre y título indican. No ya como sistema completo, que sí que hay otras herramientas de las que ya os hablaré, sino cuando ya estás ahí, y necesitas parar, necesitas pausar, y tiene unos puntos clave muy importantes, como son la regla de las 72 horas,
que en esta regla de lo que se trata es de no tomar decisiones importantes, de no hacer que la rueda gire durante esas 72 horas, que pues le puse 72 horas, pero pueden ser un poco menos o un poco más, dependiendo del estado en el que te sientas. Es un poco subjetivo, pero bueno, vamos a dejarlo en la regla de las 72 horas. Y, por ejemplo, en estas 72 horas, pues no hagas anuncios públicos, como yo con el piso, que lo tenía ya hecho y lo anuncia todo el mundo, y me decían, ya tienes tu piso, ¿no? ¿Y cuándo nos lo enseñas? Y no había piso aún. No tomes decisiones financieras, como compras importantes, inversiones y demás, y dormir antes de decidir. Esto es muy importante porque muchas veces en episodios altos no nos damos cuenta de que hay mucha urgencia, de que lo queremos hacer todo ya, de que nos pensamos de que mañana será otro día. No, mañana ya no existe y tiene que ser hoy todo. Y muchas veces en un episodio alto te acuestas a dormir si puedes dormir bien, ya sea con medicación o de la manera que sea, y al día siguiente te das cuenta de que no era tan urgente. Pues imagínate con 72 horas. La clave en el episodio de salto muchas veces es darse cuenta de que estás en él. Mi misión, entre otras, es ayudaros, y a mí también, a darnos cuenta cuando estamos en un episodio alto y cuando no. Cuando activar los protocolos distintos que se vayan dando por aquí, para poder usarlos de la mejor manera posible. Así que nada más sobre el protocolo de freno, que a todos los que queráis tenerlo con vosotros, escribid la palabra freno y se os pedir y se os dará, ¿no? Como decían en los textos sagrados. Y vamos a cerrar esto diciendo que lo más peligroso de los episodios altos no es el descontrol, es la certeza, la sensación de que ahora sí. Y cuando la certeza parece estabilidad, puedes destruir cosas creyendo que estás construyendo. Yo no quiero apagar mi energía, quiero aprender a no liarla con ella. Y eso empieza por frenar cuando te sientes invencible.